Ok, banda, ya ha realizado el pesaje entre las dos peleas más importantes, las cuales serán la de David Benavidez y Alexander Gvozdyk y Gervonta Davis versus Frank Martin. Es inevitable no hablar de ellas, por supuesto. Comencemos primero con lo que fue el primer pesaje entre David Benavidez y Alexander Gvozdyk, en donde ambos boxeadores marcaron 174.2 libras, dentro del límite, por supuesto, de lo que es la división de las 175 libras. Un Alexander Gvozdyk que lució muchísimo más musculoso y al parecer muchísimo más fuerte que David Benavidez, quien lució bastante como que deshidratado, bastante flaco delante de Alexander Gvozdyk, pero sabemos muy bien que David Benavidez tiene una capacidad bastante privilegiada de recuperar el peso cuando rehidrata para sus combates. En este sentido, consideramos por supuesto que la noche de la pelea se verá muchísimo más grande, muchísimo más inflado, por alguna manera decirlo, aunque como habíamos mencionado en un video pasado, es innegable el poder descartar a Alexander Gvozdyk del todo, a pesar de que algunos comentarios mencionaban que Alexander Gvozdyk ya estaba viejo, que ya estaba lento, que ya estaba quemado, que de alguna manera será un bulto para David Benavidez. Al menos yo desde mi perspectiva no lo veo así. El tipo, la verdad, que luce una excelente condición física, considerando todos los años que tiene dentro de la división de las 175 libras y considerando también que David Benavidez, quien viene ascendiendo a esta división, quien por supuesto peleando en las 168, obviamente que tomaba ventaja de su peso y de lo que rehidrataba para sus combates, pero si lo analizamos con calma ahora frente a Alexander Gvozdyk, está teniendo al frente un contendiente bastante parejo, quien estará más o menos en su mismo peso la noche de la pelea y quien a mi parecer luce muchísimo más fuerte que David Benavidez. Un Alexander Gvozdyk que le dio una excelente batalla a Artur Beterbiev, uno de los pocos boxeadores que puede decir eso, y que yo la verdad al menos no considero que será una pelea tan fácil para David Benavidez. Obviamente lo que todos esperamos es que David Benavidez va a salir victorioso de esta pelea. Obviamente él reúne muchísimas más habilidades boxísticas, no solamente fijándonos en su pegada, sino también en su juego de pies, en su velocidad, en las combinaciones, en su alto volumen de golpes. Obviamente supera en todos esos sentidos a Alexander Gvozdyk, quien por supuesto, si revisamos sus últimas peleas, se veía súper lento, se veía con pocas combinaciones y se veía de alguna manera acabado. Pero recordemos que cada peleador se limita a las capacidades que tiene al frente. Yo pienso que en esta pelea Alexander Gvozdyk siente que tiene que dar algo especial, algo más que brindar a sus fanáticos y a los fanáticos del boxeo, ahora que tiene frente a frente a un rival, por alguna manera decirlo, de renombre, aunque a muchos le cueste aceptarlo, como lo es David Benavidez, porque ciertamente se ha construido un nombre. Su nombre es popular dentro del boxeo ahora mismo, quizás no tanto como Canelo Álvarez o como algunos otros boxeadores más populares, pero es innegable decir que David Benavidez es un referente hoy por hoy de este boxeo de élite actual. En este sentido, obviamente Alexander Gvozdyk quizás no va a querer ser humillado y derrotado de una manera fulminante por David Benavidez, y siento que va a dar una gran pelea. Quizás va a terminar derrotado, como es lo que todos esperamos, pero al menos siento yo que va a dar un gran espectáculo. Ambos boxeadores mantuvieron el mismo respeto en el face-off que tuvieron frente a frente después del pesaje, pero quien diga que Alexander Gvozdyk no lució muchísimo mejor físicamente, teniendo en cuenta que está dentro de su división a comparación con David Benavidez, estaría diciendo entonces lo contrario. Por supuesto, vuelvo y repito una vez más, David Benavidez debería de llevarse la victoria en esta pelea y por supuesto por la vía del knockout, pero no sin antes pasar por algunos rounds del tú por tú y del choque al choque frente a un Alexander Gvozdyk que también le pesa la mano. Y si recordamos aquella icónica pelea de David Benavidez contra Gabriel, pues entonces recordaremos que el llamado monstruo mexicano ya visitó la lona y que todo ese respeto que le ha mostrado a Alexander Gvozdyk es porque sabe que tiene al frente a un rival formidable. Aunque muchos de los aficionados al boxeo lo consideren como un bulto que le han puesto a modo para que luzca en esta
esta nueva incursión en la división de las 175 libras. Mi predicción final para esta pelea en específica es que David Benavidez se llevará la victoria de una manera u otra, ya sea por la vía del knockout o ya sea por la vía de la decisión unánime, pero ciertamente David Benavidez tiene lo que se necesita para llevarse la victoria en este combate, ya que más allá de pensando en la pegada, David Benavidez tiene muchísimas más habilidades boxísticas que Alexander Bostic, y eso es indudable. Ahora pasando al punto de la pelea entre Gervonta Davis y Frank Martin, la cual será la pelea estelar de la noche, ambos boxeadores lucieron en una condición física extrema. Frank Martin marcó 134.4 libras, luciendo un físico impresionante, pero obviamente sabemos que en una pelea de boxeo los músculos no ganan los combates y que se requiere mucho más que eso para ganarle a un tipo como Gervonta Davis. El poderoso zurdo de Baltimore marcó sorpresivamente 133.4 libras, un tanto menos que Frank Martin. Esto parece sorpresivo para muchos aficionados del boxeo, ya que si analizamos ambas contexturas de ambos boxeadores, Gervonta Davis tiende a parecer muchísimo más pesado que sus rivales, y en este sentido contra Frank Martin no fue la excepción. Un Gervonta Davis que debido a las dimensiones de su cráneo no parece para nada deshidratado, mientras que Frank Martin se notó bastante jalado de su rostro a pesar de que estaba pesando un poco más que Gervonta Davis. Aún así es indudable la condición física que presenta Frank Martin para este combate contra Gervonta Davis, pero un punto importante y que yo creo que será de inflexión en esta pelea es que a Frank Martin no le gusta mucho el golpeo al cuerpo, un detalle que por supuesto Gervonta Davis y su equipo estoy tan seguro de que han notado que será una de las estrategias claves para frenar a Frank Martin y frenar ese boxeo elusivo y corredizo que él lo caracteriza. En este sentido, por supuesto, desde que empezó el pesaje, no sé si notaron que Gervonta Davis se acercó hasta donde estaba Frank Martin incluso antes del pesaje, tratando ahí un juego psicológico que seguramente resultará efectivo desde ahora hasta que lleguen al ring, y que indudablemente Gervonta Davis se va a llevar la victoria en este combate, no sin antes tal vez por allí costarle los primeros asaltos, y todo será cuestión de tiempo hasta que encuentre el ritmo del combate. El careo, por supuesto, fue tan intenso como el día de la conferencia de prensa en donde ambos boxeadores se dijeron de todos. Es de recordar que entre ellos existe una espina por aquel mítico e icónico sparring que tuvieron hace algún tiempo atrás, en donde supuestamente Frank Martin llegó a lastimar a Gervonta Davis a tal punto que lo hizo molestar, y es realmente esa la esencia de todo este pique que tienen entre ellos dos, sobre todo más de parte de Gervonta Davis. En este sentido, Gervonta, como siempre, yo la verdad esperaba que lo iba a empujar, como es característico en todos los pesajes de Gervonta Davis, pero bueno, entre allí los promotores y las personas que estaban en medio de ambos no permitieron que eso sucediera, pero sí se notó la tensión en el ambiente y la postura de imponerse de parte de Gervonta Davis, de ser él el lado A, de ser él el tipo intimidante, de ser él quien toma el centro de ahí del escenario donde hacen el face-off, demostrando que él es el macho alfa, de que él es el boxeador más poderoso y de que es el boxeador más contundente, y sin duda alguna hasta ahora nadie ha podido frenar todo ese poderío que representa Gervonta Davis, y eso es incuestionable, al menos hasta que llegue alguien y lo venza. Gervonta Davis, un boxeador excepcional que reúne tantas cualidades físicas y boxísticas que sería un rival tan complicado y tan difícil de calibrar hasta para el oponente más de élite que puede existir dentro de la división, o el más inteligente, como por ejemplo podría ser Vasyl Lomachenko, que incluso el promotor Bob Arum dijo que dependiendo de lo que pase en este combate, existe una posibilidad muy alta de que el próximo combate sea entre Gervonta Davis y Vasyl Lomachenko, un combate que todos los aficionados al boxeo han estado esperando durante muchísimos años, incluso antes desde que Vasyl Lomachenko enfrentara a Devin Haney. Siempre se comentó sobre qué pasaría si Gervonta Davis enfrentara a Vasyl Lomachenko cuando Vasyl Lomachenko estaba en ese momento en su más alto prime. En este sentido, la predicción final, por más que Frank Martin sea un buen boxeador, por más que tenga a Derrick James en su esquina, por más que tenga a Errol Spence Jr. allí apoyándolo, es que Gervonta Davis logrará descifrar y logrará contrarrestar cualquier tipo de plan que traiga Frank Martin a la mesa junto con su equipo.
Al final de cuentas es él y únicamente él quien se va a subir al ring y quien va a tener a Gervonta Davis al frente, un boxeador excepcional que no solamente reúne todas esas habilidades boxísticas, sino que también tiene un extra y adicional, y esa es su poderosa pegada en esa mano izquierda. En este sentido, yo pienso que en cualquier momento del combate es impredecible poder decir en qué asalto, pero en cualquier momento del combate Gervonta Davis le va a encontrar la vuelta al asunto y va a lograr noquear al fantasma de Frank Martin. Sin duda alguna, ambos boxeadores lucieron un físico excepcional, un físico magistral, y eso genera muchísimo más hype en este combate, que de cualquier manera lo que se espera es que sea de fuegos artificiales, así como el combate de David Benavidez y Alexander Bostic. Sé que este sábado 15 de junio en tan solo horas seremos testigos de dos combates impresionantes que quedarán marcados en la historia del boxeo, no solo por lo que ambos boxeadores lograrán esta noche, sino por lo que va a suceder después de eso. Pero bueno, para ti, en tu opinión personal, ¿quién crees y de qué manera crees que ganará entre el combate de David Benavidez y Gervonta Davis? Nos mantendremos allí al pendiente como siempre, banda.